Vamos a ver algunas partes de la palabra. Voy a ir por partecitas, pero usted me ayuda, aunque los textos vamos a presentarlos en el video BIN. Usted tenga ahí abierta la palabra. Es un texto muy hermoso y nos habla de la vida espiritual. ¿Amén? Entonces yo quiero que por favor usted cierre sus ojos. Vamos a entrar en la atmósfera espiritual del Señor. A veces por el mismo ambiente no es fácil, pero vamos a entrar en un ambiente espiritual. ¿Le parece? Usted va conmigo a estar en un ambiente espiritual. Vamos a escudriñar la palabra, lo que nos habla, y vamos a decir al Señor que nos dé entendimiento. Para eso invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te doy muchísimas gracias por este precioso tiempo de reunión, Señor. Porque no solamente podemos abrir las puertas de este lugar al público, a los hermanos, sino también son abiertos los canales de la emisora, de la internet, Señor, para que corran las ondas, Señor, por los aires y lleguen a muchos lugares. Bendigo las personas que en este momento están conectadas, bendigo las personas que en el transcurso de la semana o tal vez meses, Señor, van a conectarse a escuchar esta palabra y a pensar y a tomar una posición, Señor, en su corazón. Gracias por lo que tú haces. Bendecimos, Señor, los aires de este lugar. Nos conectamos a una atmósfera espiritual, la que tú traes, Señor, a nuestra vida para recibir revelación, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por las personas que se disponen, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde uno o dos estén reunidos en tu nombre, allí estás. Gracias por esa escritura, Señor, porque trae consuelo a nuestro corazón, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo hermoso, Señor. Y bendecimos, Señor, lo que tú vas a hablar esta noche a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces de la vida espiritual. Es un tema que hemos venido trabajando junto con el pastor en diferentes predicaciones. Este es un comienzo y vamos a permitir que el Señor nos ayude a estar. Entonces he preparado algunas imágenes para que juntos podamos entender principios básicos. Mateo 6:23 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Un texto que lo colgamos en la pared. Un texto que decimos, qué lindo. Un texto que cuando viene alguna dificultad, dice, Señor, tú dices que busquemos tu reino. Pero vamos a entender, hermanos, que el reino de Dios se busca. Mas buscad el reino de Dios. Después, en el problema, no. Primeramente, el reino de Dios. Entonces, el poder sobrenatural de Dios actúa y opera en diferentes áreas. Entonces, en el área de los milagros, cuando Él opera el poder sobrenatural, cuando queremos un milagro, se llama fe. En el área de la guerra, se llama fuerza. En el área de finanzas se llama riquezas. En el área de las leyes se llama autoridad. Y en el área territorial se llama dominio. 5 aspectos bien hermosos donde el poder de Dios está operando en diferentes áreas. El poder de Dios no solo opera en la iglesia. El poder de Dios no solo opera en ciertos lugares. Fíjese que está operando en diferentes aspectos. Bueno, Dios solo puede ser conocido por revelación. Entonces vamos a ver esta imagen. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, es cuando nuestra condición está buscando algo hacia el cielo. Cuando nuestro corazón está dispuesto a entender lo que Dios ha querido, y cuando esa búsqueda miramos hacia el cielo, está el poder encontrarnos con Dios. Solo Dios solo puede ser conocido por revelación. Bueno, la palabra revelación
es Apocalipsis. Es como el Apocalipsis. Apocalipsis, pues para entenderlo mejor, es revelación. Esto significa mover, quitar el velo, quitar una cobertura para exponerlo a la vista y de lo que estaba escondido para mostrar algo secreto. Esta expresión se usa particularmente para entender el ámbito espiritual. Entonces hablamos de una parte espiritual. Bueno, la fuente de nuestra revelación es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a operar en nuestras vidas, nos da revelación a través de la cruz. Entonces vamos a ver esta imagen y quiero que usted la grabe. El Espíritu Santo viene con fuego, con poder. Nos entendemos la palabra, pero esa palabra es solo cuando empezamos a sentir la revelación de parte de Dios, es para entenderla. Y más lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, este es el único canal y acceso a la sabiduría del Espíritu Santo o al conocimiento revelado por Dios. Él oye en el cielo y repite todo lo que oye a los hombres en la tierra. Fuera del Espíritu Santo, hermanos, no se puede conocer a Dios. Por eso, cuando muchas sectas, religiones y gente quiere abrir su secta, dicen, ya entendí a Dios, ya conocí a Dios. Y es donde se apartan porque dejan a un lado al Espíritu Santo y empiezan una corriente humana. Mire, el apóstol Pablo habla de este conocimiento natural. Primera de Corintios 2, ahí vaya conmigo, 6 y 7. Usted tiene abierta ahí Primera de Corintios 2, 6 y 7. Lo leo así, dice. Voy a saltarme, me perdona, no lo voy a leer en orden, voy a saltarme algunos textos. Pero dice, el 6 y el 7, Primera de Corintios capítulo 2, 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de ese siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La filosofía, hermanos, es la ciencia en que se basa el amor en la sabiduría captada en el entorno natural. Eso es la filosofía. Entonces la filosofía se inspira en un árbol, en algo físico. Eso es filosofía. Por esto cuando Pablo habla sabiduría no de este siglo, tiene en su mente, porque él era un filósofo, él entendía la filosofía griega. Él vivió 2 años en Grecia. Cuando él quiso predicar en su humanidad, llamémoslo así, fracasó. Se dice que él fracasó cuando fue a Atenas, estuvo allí a 2 años más o menos, y en Atenas no fundó ninguna iglesia. Increíble. Y él lo reconoce ya hablando a los corintios. Y si usted lee los primeros versículos que vamos a leerlos, entonces dice, vayan conmigo, al 1.5, 1 Corintios 1.5, nos vamos a volver a los primeros versículos. Dice, no vengo a ustedes con palabras humanas, sino con el poder de Dios. Y dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerde que él se estaba cruzando en 2 aspectos. En su filosofía griega, que había aprendido por muchos años, y en el aspecto de Cristo, en la revelación. Entonces él dice, no, me voy a olvidar de todo mi conocimiento que he captado humanamente y simplemente voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros como con debilidad y mucho temor y temblor,
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Muy bien. Entonces volvemos al Espíritu Santo. Volvemos. ¿Qué dice? Pablo entonces entendió que la sabiduría y la filosofía humana eran capaces de de producir el poder sobrenatural. Por más elocuentes palabras y sabias palabras, y quiero interpretar lo que creo en mi humana conocimiento, todo va a fracasar, amados. Entonces, dice, él requería para la predicación del evangelio, decía, yo requiero para esta predicación manifestar el poder de Dios. Ya había tenido una experiencia en Atenas, fracasó 2 años, pero si usted ve lo diferente que cuando habla a los tesalonicenses, que en menos de meses fue todo un territorio ganado para Cristo, porque él ya tenía otra mentalidad. ¿Dónde empezó a enseñar? A partir de eso, en la iglesia de Tesalónica y Colosense, de la iglesia de Colosa, en lugares quizá Dios acalorados, pero de ahí empezó, hermanos, a cambiar la mentalidad de muchos. No era la filosofía humana, no era la sabiduría humana. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo es para compartir sus secretos a través de la cruz. ¿Vamos entendiendo, mi hermano? Toda la palabra está inspirada. Desde el Génesis se nos inspira una salvación, un derramamiento de sangre. ¡Wow! Desde el Génesis capítulo 3, para salvar al hombre. Y todo el Antiguo Testamento, las profecías vienen cumpliéndose. Y fue cumplidas en Cristo. Y Cristo vino a mostrar esto. En una muerte en la cruz, en un sufrimiento, pero también en una resurrección. Y cuando nosotros vamos a la palabra y empezamos a entender esos secretos de la cruz, ¡oh, Dios! Miren lo que dice en Colosenses 1, 25, 27. Ese no está, búscalo si quieres. Dice Colosenses 1, 25, 27, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, la cual me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este siglo entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. O sea, Cristo, cuando se habla del Cristo, es el que está en la cruz. El Cristo, crucificado. Entonces, dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más quien vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces, como Cristo está en mí, en vosotros, dice, Él es la esperanza de la gloria. Qué lindo ese texto. Es un texto que, tremendo. Entonces, hermanos, ¿para qué buscar revelación en el mundo cuando todos los tesoros de la sabiduría están profundamente contenidos en quién? En Cristo, en su palabra. ¿Quién nos revela eso? El Espíritu Santo. Ahora, 1 Corintios, volvamos, 2:9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Y yo creo aquí personas que aman al Señor. Amén. ¿O por qué estás acá? ¿O porque están allá escuchando a través de la emisora o de la internet? Mire, Dios ha preparado cosas tremendas, extraordinarias para los que les aman. Los sentidos naturales no pueden percibir
en la sabiduría, conocimiento revelado de Dios. Sin embargo, hermanos, estos misterios ya han sido revelados por el Espíritu Santo. Tú no te puedes sentar y decir, bueno, y mirar al techo. Oh Dios, ¿dónde estás? Miren, leamos lo que dice. Sigamos leyendo 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Dios nos la reveló por el Espíritu. Ahora, ¿cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Cómo es tu comunión con el Espíritu Santo? Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? ¿Quién más se conoce, hermano, si no es usted, su Espíritu, ahí adentrito? ¿Quién más? Y así el Espíritu de Dios conoce lo profundo. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta es una verdad inmutable. ¿Qué quiere decir? No cambia. No cambia. Usted que quiere conocer los secretos, el poder de Dios y moverse en el poder de Dios, mira, ahí está el secreto, el Espíritu Santo. Vuelvo y te pregunto, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Lo saludas en la mañana? ¿Le rindes reverencia cuando estás desayunando? Si estés solo y Espíritu, siéntate conmigo, tomémonos este cafecito. ¿Cómo es tu relación? El Espíritu Santo es una persona y Él quiere revelarte. Y Él anda como el Paracleto, ¿recuerdan? Paracleto es el que está aquí a mi lado, de ganchito ahí. Y vamos con el Espíritu Santo y Él me va guiando y va hablando a mi oído y el Espíritu Santo. Pero el momento en que yo digo, ay, quita, no quiero, me siento cansado, pues Él se va. Pero el Espíritu Santo quiere revelar cosas maravillosas, sobrenaturales. La mente humana no siempre conoce todo lo que hay en el hombre. Esto solo se puede ser conocido por el Espíritu que está en el hombre. Asimismo, la única fuente que puede revelar a Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador de la gracia de Jesús en la tierra. Es increíble, amados, sorprendente ver cristianos usando filosofías huecas. Psicología, es buena la psicología, pero utilizan psicología o psiquiatría para encontrar soluciones a sus problemas. Muchas de estas fuentes realmente tienen intenciones de ayudar a alguien, a alguna persona, a la gente a tener de pronto que carecen dificultades, es decir, vamos a ayudarle. Pero hermanos, la psiquiatría, filosofía, psicología y demás estudios de la mente o del interior fracasan cuando no van a lo que realmente es el problema, el espíritu. Todas las enfermedades, hermanos, que hoy en día las llaman las enfermedades mentales, realmente son enfermedades del espíritu. Personas atormentadas, personas que sufren esquizofrenia, personas que sufren una cantidad de cosas, es por dentro de ellos. Por lo tanto, hermanos, para alcanzar y lo que Dios a través de su poder y por lo que hemos podido ver, cuando interviene el Espíritu Santo, hermanos, la gente empieza a cambiar. Necesitamos como creyentes en Cristo cambiar nuestra mentalidad. No deje basuritas, no deje cositas almacenadas que lo hagan dudar, porque eso aparta la relación con el Espíritu Santo. Vamos a ver esta siguiente. Dice, la vida espiritual. Entonces vemos la vida espiritual, hemos trazado una línea de por medio para dividir en dos aspectos, dos ámbitos. Tenemos el ámbito natural y el ámbito sobrenatural. Entonces el ámbito natural es la Tierra, el planeta Tierra, donde estamos parados. Obviamente es natural, lo que yo veo, percibo, entiendo. Y el sobrenatural
es cuando yo entiendo el reino de Dios. A eso, hermanos, a esa revelación de un Dios sobrenatural, entonces existen estos dos ámbitos. Cuando en el aspecto espiritual, cuando Jesús vino, dice, yo he venido a establecer el reino de los cielos, ¿dónde? En el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el hombre desde un principio rompió. Dijo, no más. Por el pecado se rompió él. Entonces, una ruptura. Cuando Cristo viene a la tierra y dice, yo he venido a establecer el reino de los cielos en la tierra. Las parábolas están dimensionadas al reino de Dios en la tierra. Yo lo establezco y vamos a verlo cómo. Entonces, la revelación de ese Dios están en estos ámbitos. Usted lo ve, el natural y el sobrenatural. Ahora, el natural, el ámbito natural, entonces está regido por el tiempo, el espacio y la materia. Tiempo, espacio y materia. Ahí acceden a ese tiempo, espacio y materia, lo natural. Tiempo, espacio y materia acceden los sentidos. Y ahí es donde empieza la pelea. Pero ¿cómo? Mucha gente, pero yo no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Y quieren acceder con estos ojos, con estas orejitas. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Es un ámbito permanente, invisible y eterno que se ubica fuera del tiempo. A este ambiente o a esta atmósfera espiritual solo se accede por la fe. Bueno, cuando hablamos de ese ambiente sobrenatural, lo vemos que se mueve el Señor en ese ambiente sobrenatural, lo llamamos un aspecto donde van a realizarse milagros sobrenaturalmente. Entonces, lo sobrenatural está muy ligado a los milagros. Es la intervención sobrenatural que interrumpe ¿qué? Tiempo, espacio y materia. La Biblia nos lo demuestra. Aquí tengo ejemplos. Cuando Dios detuvo el sol, bueno, realmente no se detuvo el sol, se detuvo la tierra. ¿Qué produjo eso? Tremendo. Uno dice, ¿cómo así? O sea, el planeta gira alrededor del sol. Y uno dice, se detuvo. La rotación, o sea, en su eje de 24 horas y la traslación de 365 días alrededor del sol. Pero el sol se detiene. Tremendo. Cuando Dios hace que a un hombre en el desierto desubicado, después de tanto esperar, 80 años esperar lo que Dios le había dicho, Moisés, ve una zarza ardiendo en el desierto. Increíble cómo esa salsa no se consumía en el desierto. Y arde, y arde. ¿Cómo Dios abre el mar rojo? Bueno, pero siempre digo, el milagro más sobrenatural, un burro habló, un asno habló. Ahora, vamos a ver entonces lo siguiente. Entonces, la verdad de la Biblia solo se puede expresar apropiadamente usando el lenguaje de la Biblia. Bueno, está el espíritu del mundo, está el Espíritu Santo. En el mundo tenemos las palabras humanas y por el Espíritu Santo tenemos la revelación. Vaya ya conmigo en esas figuritas. Bueno, en la parte entonces del espíritu del mundo, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Vamos hasta ahí? Pero en el ambiente del Espíritu Santo, cuando recibimos revelación, hay una transformación. Ya no somos cuerpo, alma y espíritu, sino somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos primero el espíritu? Porque la Biblia nos dice, debemos andar en el espíritu. ¿Debemos andar en qué? En el espíritu. Andar en el espíritu quiere decir, aunque yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Todo se transforma.
entonces yo ya soy una persona espiritual. Ya por la revelación, miren lo que dice el Espíritu Santo, y por su revelación, dice el Espíritu empieza a tener un más cercano a todo lo ambiente espiritual. Hay 4 verdades que solo se pueden conocer por revelación. La naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el origen del hombre y el origen de la vida. No hay medios científicos, psicológicos, naturales, filosóficos, psiquiátricos que descubran esas verdades. Aunque quieren muchas veces descubrirlas, no lo hay. Si no aceptamos el concepto de la revelación divina, nunca vamos a entender completamente esas verdades y vamos a permanecer viviendo en confusión y mentira. Pero cuando el Espíritu Santo viene y revela al hombre y trae ya entiendo, Señor, gracias. ¿Cómo entiendo esto? En una búsqueda. Vuelvo, digo, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Qué revelación? Revelación es el conocimiento de Dios descubierto de nuestro espíritu a nuestro espíritu, que se recibe por medio de ver, oír y percibir espiritualmente. Es saber algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. Ya entiendo, ya veo. El conocimiento solo es dado, este conocimiento es solo dado por el Espíritu Santo. Nadie más. Por eso se llama revelación divina. Por eso se llama atmósfera espiritual y atmósfera sobrenatural. ¿Vamos entendiendo? El Espíritu trae revelación en un sueño, en la palabra, cuando buscas en tu tiempo con Dios y lees, dices, yo no había entendido esto, qué lindo. Cuando abres tu corazón a las cosas de Dios, cuando empiezas a decir, yo quiero romper. Y aquí viene una palabra que se llama rompimiento, quebrantamiento. Los rompimientos, hermanos, se necesitan en nuestras vidas. Si yo rompo ya esa manera de pensar, de hablar, y empieza a venir la revelación. Mire, científicos, estudiosos, usan procesos mentales y recolectan sistemáticamente información que ingresa por los sentidos dentro de un ambiente muy limitado. No tienen más remedio que simplemente Dios no existe, negar a Dios, porque estos aspectos de mis ojos, mis oídos, no pueden captar la naturaleza de Dios sobrehumana y sobrenatural. Ahora, llegan a decir, no, creen que la materia se creó sola, o por explosión, o que venimos del mico, o que somos de una celulita por allá que apareció, quién sabe cómo, y somos creación. Qué cosa más ridícula. Cuando ahora, hoy en día, los mismos científicos dicen no. Definitivamente nos rendimos. Pero cuando empiezan a entender, hermanos, que el conocimiento de sabiduría, o sea, de la mente, no les va a servir de nada, y empiezan a buscar realmente a Dios y decir, Dios, revélate. Dios va a traer una revelación. Y uno va a decir, wow, no, increíble, cómo no lo había entendido. Los científicos, hermanos, desarrollan diversas teorías sobre el origen de la vida y la naturaleza de Dios. Ellos han escrito enormes y cuantiosos volúmenes al respecto, pero todos giran alrededor de la misma fuente llena de restricciones, que es simplemente dada por los sentidos. ¿Cómo es posible yo con estos ojitos, como dice alguien que algún día se comerán los gusanos, pretenda querer ver a un Dios sobrenatural, a un Dios poderoso? Escuchen, mis razonamientos, todos estos pensamientos son limitados. El ser humano es limitado, que no reconoce a un creador ilimitado. La ciencia dice,
el ser humano ha desarrollado el 5% de su cerebro. 5%. Una persona que habla 10 idiomas, 5%. Una persona que ha leído cuantiosos números de volúmenes de libros, una persona que es muy elocuente, el 5%. Y yo solo sé medio hablar el español. ¿Cuánto he desarrollado en mi cerebrito? Pero, hermano, Dios detiene mucho esto porque, mire, la única manera, hermanos, de conocer a Dios y relacionarnos es en un ambiente sobrenatural, en ese ámbito sobrenatural e invisible, se llama fe. Entonces, la vida espiritual, está la natural, sobrenatural, está el espacio, ahí está Colombia, donde vivo, está el tiempo, el cronos, y está la materia. Y yo piso la silla donde está sentado, esta casa, hay una casita, me dijeron que era una casa, bueno, de un personaje, voy a quitarla. Pero está una casa, eso se llama materia, donde yo toco la silla, las mesas, la estufa. Entonces, mire, vida natural, lo natural. Entienda esto, el espacio es el lugar donde me muevo, tiempo, el cronos, y la materia, todo lo que yo puedo tocar. Ahora, en el aspecto espiritual, entonces entra lo sobrenatural. ¿Cómo accedo? Recuerde la línea, hay una línea. ¿Cómo accedo a lo sobrenatural? Por la fe. Entonces la fe produce milagros. Esa revelación de Dios viene de acuerdo entonces con el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Fíjese que ya no es nuestro tiempo, el cronos, ya viene el kairos, el tiempo de Dios. Dios puede hacerlo en un instante, como puede durar años. 1000 años para Dios es un día y un día 1000 años. Ahora, vamos a hablar del reino de Dios, ya para terminar. Aquí vuela el tiempo. ¿Qué es el reino de los cielos? Hablamos del reino de los cielos y usted ve Edipe 3. Viene la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma, la óptica de vida según los principios de Dios. Según los principios de Dios y según su óptica. Dios te dice, confía en mí. Entra en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la óptica de Dios divina te dice, sí, va a producirse un milagro. Ese tumor va a desaparecer, ese cáncer va a desaparecer, ese problema de SIDA desaparecerá y tus huesos volverán a reverdecer. Óptica de vida según los principios de Dios. Entonces yo enseño a mis hijos esa óptica de vida según esos principios de Dios y empiezo a establecer el reino de los cielos en la tierra. Ay, hermano. Y trabajamos la identidad, ya vamos para allá, posición, pertenencia y propósito, IP3. Pero mire, hoy en día hay un sinnúmero de creyentes y líderes, hombres de Dios, que no saben lo que Él está diciendo y haciendo en sus vidas personales. ¿Por qué? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Andan porque otros andan. Hablan porque les toca hablar. En el cuerpo de Cristo o en el mundo, hermanos, hay muchas personas así. Porque no tienen revelación. La revelación, hermanos, es IP3. Dios dijo que en estos tiempos el conocimiento aumentaría, Daniel 12:3-4. Porque su voluntad es llenar la tierra de su gloria, Números 14:21. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles, finales, donde dice la manifestación de su gloria será vista en todo lugar. En todo lugar, la manifestación divina. ¿En qué? Milagros, cambios de vida, milagros creativos, milagros poderosísimos. Mire, en estos tiempos finales, hermanos, esa manifestación será vista.
Porque el conocimiento revelado está ligado a la venida de Cristo. Necesitas entender, sí, Cristo, Maranata, Señor, ven pronto. Mire, su fe será más fuerte en el área en que usted tenga más conocimiento revelado de Dios. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? De esta misma forma, la fe será más débil donde tengas menos revelación. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Mire, hermanos, donde no hay conocimiento, esta revelación de Dios, el enemigo levanta una fortaleza en la tierra. Levanta una fortaleza. ¿Qué quiere decir? El enemigo levanta una fortaleza, un muro así. Falta de perdón. Muchas cosas se suman a esa fortaleza que Satanás levanta para que tú no avances. Veamos el IP3 rápidamente. IP3. Identidad. Ahí nomás. Es la relación con el Padre, comunión e intimidad. Somos hijos amados, valorados y aceptados. Posición, despacito. Estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Somos adoradores. Estamos llamados a exaltar el nombre de Dios. Tenemos poder y autoridad para lo sobrenatural delegado del Espíritu Santo. Pertenencia. A vuestro Padre le ha placido daros las llaves del reino. Lucas 12:32. Pertenecemos al reino de Dios a través del poder y autoridad recibida. Establecemos el reino de Dios en la tierra. Yo establezco el reino de Dios en mi casa. Yo establezco el reino de Dios. Yo establezco el reino de Dios donde ando, donde pongo mi pie, donde voy. Yo establezco el reino de Dios, hermanos. Si veo algo difícil, digo, Señor, ven, poderoso Dios, tú puedes sostenernos y enviar propósito. Por tanto, y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Ejecutamos con poder y autoridad y con la llenura del Espíritu Santo vienen los dones, el señorío de Cristo sobre la tierra. Los dones, los regalos de Dios son dados, hermanos, para establecer el reino de Dios en la tierra. Esto es tremendo. Vamos rápido a la siguiente. ¿Cuál es mi misión en la tierra, hermano? Me gusta esto. Pero Dios proveyó al Redentor para liberar al hombre del reino de las tinieblas y lo trasladó ¿qué? Al reino de su amado Hijo. Dios proveyó un Redentor, mire, un Cristo, para trasladarte a ti, a mí, a todos nuestros hijos y a todo el ser humano de las tinieblas, de la inmundicia, lo trasladó ¿a dónde? A la luz. Colosenses 1:13. ¿Y cuál es mi misión entonces en la tierra? Romanos 9:17 dice, para esto mismo te he levantado, a ustedes, a mí, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Para entender y poder movernos en una sobrenatural necesitamos revelación y entendimiento del reino de Dios. Por esto es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces, hermano, de nuevo, pues. Jesús dice en Juan 3:2-3. Nicodemo dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué había dicho él antes? Había ido a una ciudad y había sanado a todo mundo. Por eso dice que no, si se escribieran los milagros de Jesús, no cabrían en unos libros sobre la tierra. Dice que sanó a toda una ciudad. Y dice, seguimos, si no está con él. Él tenía revelación, pero le faltaba algo. Nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede
ver el reino de los cielos. Y más adelante, si no naces de nuevo, vamos a esta figura, ¿cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo entrar? Entonces, la vida espiritual, está la flechita señalando, está el reino de las tinieblas. ¿Cómo estás? Postrado, humillado, perdido. Pero viene la revelación de Cristo en la cruz. Y eres trasladado al reino de los cielos para gozar libertad. Escogí estas figuras porque son más fáciles de poderlas tener en tu cerebro. Hermanos, ¿cómo entrar en el reino de los cielos? Esta pregunta la hacía este hombre, el que cumplía las leyes, él tenía revelación, un principal, un hombre correcto, pero le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Sientes que tienes el ADN de Cristo? Que aunque te digan te vas a morir, no viviré para ver la gloria de Dios, porque tienes el ADN de Cristo. Necesitamos nacer. Ese nacer implica, hermanos, adquirir un cuerpo espiritual, una mente espiritual, que viene a ser la mente de Cristo. Entonces ya nada me queda chiquito, ya nada hay fracaso, ya mi vocabulario cambia, ya yo no me digo soy un frustrado, un pobrecito, un gusanito, una cosita arrastrada. No, porque mi mente, hermanos, cambia. Terminamos con esto. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un acto creativo donde Dios toma la fe del creyente y la une al poder del Espíritu Santo y se produce un milagro en el corazón y un espíritu nuevo empieza a nacer. Bueno, está entonces el nacimiento natural. Nacemos, nos reproducimos naturalmente. No tengo que decir cómo es el nacimiento natural. Pero está el nuevo nacimiento. Si usted ve esa figura, está el Espíritu Santo arriba. Está la palabra de Dios revelada. Cuando el Espíritu Santo viene y toma nuestra mente y la palabra de Dios empieza a ser revelada, el corazón cambia y hay un nuevo nacimiento. Yo me veo diferente. Digo, no sé, veo algo diferente, siento algo diferente. Mi corazón quiere lo espiritual, quiero ayunar, quiero orar, no me cuesta, yo quisiera estar todo el tiempo orando, porque quiero estar todo el tiempo en el ambiente espiritual. Pero la Biblia es orar sin cesar y lo podemos hacer cocinando, ¿cierto? Haciendo nuestras actividades, podemos orar sin cesar. Dice cosas que ojo no vio ni oído, ya son las que han subido y Dios ha preparado para los que le aman. Pablo dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Cuando el Señor se la revela esto a Pablo, le dio algunos puntos principales de lo que es el nuevo nacimiento, enfatizando lo que esto era y lo que ahora debería predicar. Mire, Hechos 26:17. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, del dominio de Satanás, a Dios. Para que reciban, porque la fe que es en mí, perdón de pecado, herencias entre los santificados. Primera de Corintios terminamos, volvemos 2:13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, de este ladito, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque no las se han de discernir, no las entiende porque han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no juzgado de nadie. Y termina esta porción de esta carta, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cerramos. Palabras humanas, nos habla de palabras humanas. Palabras humanas. Esas palabras humanas es por el conocimiento que podemos adquirir nosotros, a este lado, por todo lo que podemos leer. Pero está la sabiduría en la palabra de Dios, palabritas, en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces nos trae la revelación cuando la empezamos a entender y a leer. Pero existen palabras humanas. Yo no estoy diciendo, no, eso es el estudio. Es importante el estudio. Sigamos. El afán del mundo. ¿Qué trae el afán del mundo? Si la oración está, hermanos, el afán de buscar riquezas o de adquirirlas va a dejar así como está, a un segundo plano. Porque está primero, ¿qué? La oración. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y la plática y lo demás será añadido. Y terminamos. La alabanza y la adoración. Cuando extendemos nuestras manos, cuando adoramos a Dios y sabemos que la oración es mi estilo de vida. Yo adoro no solo con cánticos, sino en mi estilo de vida, mis palabras, mi proceder, mi búsqueda. Y no estamos basados en las obras de la carne. Gálatas 5. Cuando entendemos esto, hermano, vamos a entender que lo natural es lo natural. Pero lo sobrenatural que está allá puede bajar y cambiar lo natural. Amén. Te invito, hermano, si no sabes caminar en el poder sobrenatural, lo estamos desde el julio, estamos en el boletín, cómo caminar en lo sobrenatural. Y hace eso, hermano, y va usted a ser alimentado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu verdad y tu palabra. Creemos, Señor, en la revelación que has dado, Señor, a través de tu palabra. Creemos, Señor, que esta palabra que es revelada, Señor, está en el corazón. Señor, yo oro, Padre, para que la palabra lleve fruto, mucho fruto, y que el Espíritu Santo nos acompañe, sea, Señor, ese paracleto siempre en nuestra vida, que esté en y con nosotros, como lo ha enseñado nuestro pastor. Que ese espíritu de poder, Señor, llegue y nos tome completamente, Señor. Padre, ayúdanos a entender, Señor, y a estar siempre viendo lo sobrenatural. Aunque nuestros ojos captan lo natural, podemos traer, Señor, cosas sobrenaturales, cambios. La tierra está gimiendo. Y ahí estamos nosotros, Señor, para traer tu presencia sobrenatural, poderosa, inmutable y llena de gracia, Señor. Pedimos que en esta noche, Señor, a través de tu palabra encontremos revelación, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, Señor. Porque a veces queremos escuchar predicaciones y predicaciones así hermosas, pero ya no nos traen revelación, Señor. Solo tu palabra, la Biblia, es la que encontramos esa revelación. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, porque allí encontraremos fuente que salte para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos esta noche, Señor. Oramos, Señor, para salir en este momento, Señor, a nuestras casas, Señor. Que tu bendición vaya, Señor, nos acompañe en cada paso que demos en esta preciosa noche. Bendecimos a los oyentes de la emisora Nuevo Amanecer y a todos los que están conectados en este momento a la internet, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Amén.